Un predicador estaba en su iglesia en una reunión de oración. Y entre el grupo de personas que estaban orando, había un niño como de 10 años que estaba orando cerca del altar. El pastor se quedó impresionado, el pastor se quedó admirado por este niño, por ver a este niño orando, pero mientras él se acercaba al niño, él podía escuchar algo de la oración de este niño. Y cuando el niño oraba, él decía, Tokio, Tokio, Tokio. El pastor regresaba nuevamente y lo único que escuchaba decir a este niño mientras oraba era decir, Tokio, Tokio, Tokio. Cuando terminó el servicio, el pastor se acercó a este niño y le dijo, estoy contento de verte en este tiempo con nosotros, orando junto a todos nosotros. Pero tengo una pregunta, le decía el predicador a este niño. ¿Por qué cuando tú orabas, tú estabas repitiendo la palabra Tokio, Tokio, Tokio? Y el niño le respondió de esta manera al predicador. Es que esta mañana estuve en la escuela dando un examen de geografía. Y lo que yo le estaba pidiendo a Dios es que hiciera a Tokio la capital de Francia. Esto puede parecer un poquito infantil, pero a mí me da la impresión que en muchas ocasiones nuestras oraciones también suenan así. Nuestras oraciones son muy terrenales en ocasiones. Son muy orientadas o limitadas solamente a las cosas de este mundo. Ian Bounds decía, cuando la oración está limitada al ego y a la esfera de las necesidades personales, la oración muere por causa de su pequeñez. Cuando la oración está limitada a las necesidades terrenales, la oración muere por su estrechez y por su egoísmo. Nosotros hemos venido estudiando desde la semana pasada lo que es esta oración que está contenida en el versículo 3 del capítulo 1 del libro de Colosenses, en la que Pablo levanta una oración a Dios por los colosenses. Y la clase de oración que hace Pablo es muy instructiva para nosotros los cristianos, sobre todo en un tiempo donde nuestras oraciones están limitadas exclusivamente a cuestiones terrenales, a cuestiones de este mundo. En los versículos 3 al 8, parte de esta oración es que Pablo está dando gracias a Dios por la fe de los colosenses, está dando gracias a Dios por el amor que los colosenses tienen los unos por los otros, y Pablo ha dado gracias a Dios por la esperanza que los colosenses tienen. Desde el versículo 9 en adelante, ya Pablo no está dando gracias, sino que él ha comenzado a pedir ciertas cosas al Señor en favor de los colosenses. Él hace específicamente 2 peticiones, y cada una de estas 2 peticiones tiene un propósito. En esta mañana nosotros vamos a enfocarnos en los versículos 9 y 10 del capítulo 1 del libro de Colosenses, y nos vamos a enfocar en una de las peticiones que Pablo hace a Dios en favor de los colosenses, y vamos a mirar en estos versículos cuál era el propósito por el cual Pablo hace esta petición al Señor en favor de los colosenses. El versículo 9 dice lo siguiente. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quiero decir un par de cosas con respecto a esto, porque Pablo está mencionando la palabra sabiduría espiritual. Quiero que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto está en contraste con la sabiduría que es terrenal.
Pablo está hablando de esta sabiduría que es espiritual, que es celestial, y esto va en contraste con la sabiduría de este mundo, que es una sabiduría terrenal, y como diría Santiago, es una sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque es una sabiduría que se enfoca en el hombre y le da la espalda a Dios. Pero la Biblia dice que la sabiduría de Dios es mucho más grande que la sabiduría de los hombres o la sabiduría de este mundo. Pero cuando Pablo también dice que estoy orando para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, también está haciendo referencia a lo que nosotros habíamos explicado la primera vez que estudiamos este libro. Y es que va en contraste con las falsas enseñanzas que amenazaban la iglesia de Colosa. En otras palabras, como diría F.F. Bruce, que fue un comentarista del libro de los Colosenses, que el conocimiento correcto, en este caso el conocimiento de la voluntad de Dios, dice, se contrasta con las falsas enseñanzas que entraron en Colosas. En otras palabras, la cura contra el engaño bíblico o la cura contra el falso conocimiento es estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo usted se cura o se protege? ¿Cuál es el antídoto de usted ser arrastrado por el error? Es ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, yo le voy a pedir que usted vaya conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice algo parecido a lo que estamos mirando en este texto. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 17. Preste atención a lo que dice. ¿Lo encontró? Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, esto está hablando, si usted lee el contexto de lo que le está hablando, se está haciendo referencia a personas que estaban enseñando error bíblico. Dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Qué cosa es lo que está diciendo aquí Pedro? Que para evitar caer en el error, en el engaño doctrinal, usted necesita ser lleno de la gracia y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que está orando Pablo por los colosenses en este capítulo 1, cuando le dice, yo estoy pidiendo que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, ¿a qué se refiere cuando está diciendo que seamos llenos del conocimiento de su voluntad? Bueno, eso incluye, y eso debe entenderse, conocer la voluntad de Dios incluye primordialmente entender la palabra de Dios. Es conocer qué es lo que Dios demanda de nosotros, es conocer o estar familiarizados o ser llenos de lo que Dios anhela, de lo que Dios desea, de lo que Dios pide. Ser llenos del conocimiento de su voluntad es conocer los propósitos que Dios ha revelado en su santa palabra, en particular conocer la obra de redención. Pero cuando Pablo usa esta expresión, yo pido que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, parece que a lo que él se está refiriendo más específicamente es a lo que él está a punto de decirle en las próximas páginas. En otras palabras, él está pidiendo a Dios para que ellos entiendan lo que Pablo les va a explicar o a enseñar en las próximas páginas, entiéndase, en el libro de los Colosenses. Y de pedir que seáis llenos, dice él, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Le está pidiendo a Dios, Señor,
te pido por mis hermanos, los colosenses, que ellos sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Pero hay un propósito por el cual Pablo está pidiendo esto. Habíamos dicho que en esta oración o en esta petición, Pablo hace mención de dos cosas y cada una de estas cosas tiene un propósito. Lo primero que le está pidiendo es que sean llenos del conocimiento de su voluntad, pero él explica para qué. Versículo 10, mire lo que dice. Para que andéis digno del Señor, para que andéis como es digno del Señor. ¿Será que Pablo estaba pidiendo que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad para que ellos puedan jactarse que conocían más de la voluntad de Dios o para que la gente los admirara más con respecto a su conocimiento o para que ellos se puedan ver mejor delante de las personas? No, Pablo está diciendo ahí, yo pido que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad y es por este propósito. ¿Para qué? Para que ustedes anden dignos del Señor. Esta manera de hablar, Pablo la ha utilizado en otras cartas. La ha utilizado, por ejemplo, en el libro de Filipenses, cuando él dice, os ruego que andéis como es digno del evangelio de nuestro Señor. Os ruego que andéis dignos del evangelio de nuestro Señor. Y a los efesios les dice que ustedes deben andar dignos de la vocación con que ustedes fueron llamados. Es lo mismo, es lo mismo expresado en palabras distintas. Aquí le dice que ustedes puedan andar como es digno del Señor, para que andéis como es digno del Señor. Por esa razón, Pablo está pidiendo que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad. Estos dos versículos nos enseñan algo extraordinario y muy importante que usted y yo lo entendamos. ¿Cuál es la lección de esto? De que primero pide conocimiento de su voluntad para que andemos dignos del Señor. Primero pide conocimiento del Señor para que después nuestra conducta sea conforme al Señor. La lección es que el conocimiento precede a la conducta. Una adoración correcta solo se hará sobre la base de una doctrina correcta. No sé si usted ha notado la dependencia. Les pido esto a Dios por ustedes para que ustedes se comporten de esta manera. R.C. Sproul en su libro Pleasing God o Agradando a Dios dice, necesitamos la doctrina correcta. El espíritu de santidad es también el espíritu de verdad. La verdad y la conducta piadosa van de la mano. Es extremadamente difícil progresar en nuestra santificación sin la sana enseñanza. Y él dice, aunque es cierto que la sana enseñanza no es la única condición para producir una vida sana, la verdad bíblica es un requisito vital para mi santificación. En otras palabras, el cristiano debe estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, debe conocer su fe, debe conocer su salvación, debe conocer la palabra de Dios. La conducta cristiana es un resultado de lo que usted entiende de las verdades cristianas. ¿Se entendió? ¿Vio usted la relación? Ahora, él dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿A qué se refiere o cómo andamos dignos del Señor? Pablo va a dar 3 aspectos de cómo es andar dignos del Señor. Leamos el versículo 9 y 10 nuevamente. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay 3 cosas que Pablo ha mencionado que implican o que son necesarias
para vivir dignos del Señor. Número uno, el texto lo está diciendo, para vivir digno del Señor tenemos que agradarle en todo. En otras palabras, que mi vida esté caracterizada por constantemente agradar y honrar a Dios, complacer a Dios. Pero no solamente dice agradándole, sino que dice agradándole en todo. Para los casados eso significa en mi matrimonio. Para los solteros significa agradándole en todo, aún en mi soltería. Para los hijos representa el yo honrar a mis padres. Para los empleados, agradar a Dios. Para los jóvenes, agradar a Dios. En la manera como manejo y distribuyo mis finanzas, agrado a Dios. En la manera como tengo mis pasatiempos o uso el tiempo para mi entretenimiento, yo agrado a Dios, agradándole en todo. En otras palabras, buscar su gloria, que Él sea glorificado en todo. Él le dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. La pregunta que le tengo que hacer a usted, y no me responda, ¿procura usted agradar a Dios en todo? Agradar, complacer y glorificar a Dios es tu meta de vida, o es un aspecto más que de vez en cuando lo tienes en cuenta. ¿Buscas glorificar a Dios cuando tienes problemas en tu vida personal? ¿Buscas glorificar a Dios en la manera como enfrentas tus desafíos, tus tentaciones, tus problemas y tus dificultades? ¿Buscas glorificar a Dios en la manera como tú tratas a tu cónyuge? ¿Buscas agradar a Dios en la manera como tú te relacionas con tus hermanos? ¿Buscas agradar a Dios en la manera como tú trabajas en un lugar donde nadie de la iglesia te ve y donde nadie sabe, que eso es terrible, que tú eres cristiano? ¿Buscas agradar a Dios en tus relaciones personales? ¿Buscas agradar a Dios en tus conversaciones, en tus mensajes de texto, en tus visitas a las redes sociales? No me responda. 2. ¿Qué implica andar dignos del Señor? Número 1 es agradarle en todo. Número 2 es llevando fruto en toda buena obra. Es llevando fruto en toda buena obra. La palabra fruto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significaba o hacía alusión a distintas cosas. Pero hay 3 cosas en particular que sobresalen. Cuando Pablo le escribe a los romanos, él les dice que había una persona que era el primer fruto para Cristo de Acaya. En otras palabras, lo que él estaba diciendo es que él es la primera persona que nosotros, a que se convirtió bajo nuestro ministerio. En otras palabras, fruto hace referencia a las almas que Pablo ganaba. Es muy correcto decir que ganar almas es dar fruto. Ahora, otra manera de expresarse, el escritor de Hebreos decía, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿A qué cosa se refiere esto de fruto? Se refiere a la alabanza que nosotros los cristianos le damos al Señor. Cada vez que nosotros venimos los domingos acá, nosotros le damos fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es una manera de hablar de los frutos en las Escrituras. Pero probablemente la más prominente de todas tenga que ver con el fruto del Espíritu. Cuando Pablo dice llevar fruto en toda buena obra, también no podemos divorciar o separar la idea de lo que Pablo ha enseñado a los Gálatas acerca del fruto del Espíritu. Amor, paciencia, paz, gozo, fe, benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre y templanza. Ahora, hay casi 2 maneras, los comentaristas, cuando tratan de explicar esta frase de llevando fruto en toda buena obra, hay 2 maneras como se quiere explicar este texto. Algunos dicen
que el fruto al que Pablo se está refiriendo aquí hace referencia a las buenas obras, como diciendo, las buenas obras son frutos. Las buenas obras que usted y yo hacemos son los frutos. Otros explican y dicen que cuando Pablo dice llevando fruto en toda buena obra, se está haciendo referencia que en cada obra que yo hago debo evidenciar el carácter del Espíritu o el fruto del Espíritu. Creo que ambas cosas son ciertas. Yo debo vivir una vida que dé evidencia de mi salvación, y la evidencia de mi salvación son las buenas obras. No somos salvos por obras, pero obramos bien porque somos salvos. ¿Se entiende? ¿Sí? Son las buenas obras que usted y yo hacemos, son los frutos de nuestra conversión, son los frutos de nuestra regeneración. Pero también debemos recordar que el fruto que nosotros evidenciemos, que es amor, paciencia, en cada obra que nosotros hagamos es importante. Yo no puedo enfocarme solamente en la parte externa de mi obediencia. Dios mira el corazón. Amén. La pregunta que yo le voy a hacer a usted es esta: ¿muestra usted los frutos del Espíritu en toda buena obra que usted realiza? No me responda. ¿Se esfuerza usted por llevar fruto en toda buena obra? 3. Número 1, el versículo 10 dice, para que andéis como es digno de Cristo, agradándole en todo. Número 1, llevando fruto en toda buena obra. Número 2, y número 3, creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, ¿es esto lo mismo que crecer en el conocimiento de su voluntad? Sí y no. ¿Por qué sí? Porque para crecer en el conocimiento de Dios, yo necesito crecer en el conocimiento de su voluntad. Ahora, cuando Pablo está diciendo aquí que nosotros debemos crecer en el conocimiento de Dios, está hablando de algo más personal o algo más experimental. En otras palabras, es crecer en nuestra comunión con Dios. Cuando él dice crecer en el conocimiento de Cristo, está hablando que nosotros tenemos que crecer en nuestra devoción por Dios, en nuestra confianza en Dios, en nuestro amor por Dios. El conocimiento de Dios tiene un aspecto intelectual en el sentido de que conozco su voluntad a través de su voluntad revelada en las Escrituras. Pero no es el único aspecto, porque hay un aspecto experimental, donde yo como creyente crezco en mi relación con Dios, crezco en mi comunión con Dios, crezco en mi afecto por Dios, en mi confianza por Dios, en mi devoción por Dios. Amén. Número 1, agradándole en todo. Número 2, llevando fruto en toda buena obra. Número 3, creciendo en el conocimiento de Dios. Estaría mal el mensaje si no le hago la pregunta. ¿Está usted creciendo en el conocimiento de Dios, hermano, hermana? ¿Está usted creciendo en su comunión con Dios? ¿Está usted creciendo en su devoción por Dios, en su afecto por Dios, en su amor por Dios, en su confianza en Dios? Amén. Pido que sean llenos del conocimiento de su voluntad para que anden de cierta manera. Cuando ustedes reciban el conocimiento de su voluntad, ustedes pueden andar de una manera digna del Señor. Cuando entiendan las verdades bíblicas de una manera más precisa, profunda, amplia, seguramente su conducta se va a ajustar a ese entendimiento. Quiero ponerlo de esta manera para que usted pueda entenderlo mejor. En una factoría hay 2 nuevos empleados.
Ambos son hermanos. Uno de ellos se llama el simple. El otro se llama el entendido. Simple y entendido están trabajando en la misma factoría. Ambos ya tienen un tiempo trabajando y la compañía tiene la misma función, el mismo supervisor, el mismo salario, las mismas condiciones laborales, las mismas oportunidades para ascender, los mismos beneficios. Los supervisores, días después, se reúnen para evaluar a los hermanos, simple y entendido. Cuando miran, ambos tienen una actitud totalmente distinta. Aunque son hermanos, la manera de comportarse es totalmente distinta de ambos. Por ejemplo, simple llega aburrido todos los días al trabajo. Siempre amargado, sin gozo, llega tarde, se va temprano, no tiene amigos, se queja de todo, siempre está murmurando y criticando a todo el mundo, critica a sus compañeros, no le cae bien sus compañeros, no le cae bien su jefe, se molesta por cualquier cosa y siempre está desanimado. Su hermano, entendido, es diametralmente opuesto. Siempre tiene una buena actitud para trabajar, aunque no todos los días se está riendo, pero en líneas generales demuestra una buena actitud, se lo ve contento, llega temprano, se va tarde, disfruta su trabajo, siempre se esfuerza por hacer las cosas mejor y se muestra atento con sus compañeros, siempre está dispuesto y siempre está animado. ¿Qué ha pasado? Uno de los supervisores dice, yo sé lo que ha pasado. Y él explica por qué simple se comporta como se comporta y por qué entendido se comporta como se comporta. Y él les dice, cuando ambos entraron a trabajar, se les dijo que cuando tengan un momento debían pasar por las oficinas de la factoría para que se les diera información acerca de su trabajo, una explicación acerca del dueño de la factoría, una explicación de cómo fue fundada la factoría, una explicación de cómo funciona la factoría en general y demás información. Y este supervisor dice, hasta ahora el único que ha ido es entendido. Simple ha preferido no ir, no quiere saber nada de eso. Cuando entendido llegó a esta instrucción, se le dijo y se le contó acerca del dueño, del precio que el dueño pagó durante su vida para fundar esta factoría, de cómo fundó la factoría y cómo ha progresado. Luego le dijeron a entendido el salario que iba a ganar, que iba a tener un mes de vacaciones cada año, 30 días de enfermedad, todos los feriados pagados, cada 6 meses un aumento de sueldo. Y hay otra cosa, que nadie lo puede botar del trabajo. Después le explicaron los beneficios. Los días de su cumpleaños te los vamos a pagar aunque tú no los trabajes, le dijeron. Tienes seguro médico para ti, tienes seguro médico para toda tu familia. Después tienes seguro de vida, acciones de la compañía, tienes un plan de retiro y además bonos para todos los empleados al final de año. Y para terminar le dijeron, la hora que tú has pasado aquí recibiendo la instrucción, también te la vamos a pagar. El supervisor dijo, esa fue la diferencia, que uno sabe dónde está trabajando, uno sabe para quién está trabajando, uno conoce sus beneficios bien, pero el simple no los conoce. Eso es exactamente lo que pasa en la iglesia. Esa es la razón por la cual muchas personas vivimos desanimados, vivimos quejándonos todo el tiempo. Un mejor y un mayor entendimiento del conocimiento de la voluntad de Dios seguramente nos ayudará a no vivir vidas constante y perpetuamente tristes, constantemente en amargura, sin gozo, desanimados, con una mala actitud. Cuando nosotros conocemos nuestra fe, los beneficios, la gran salvación que Cristo Jesús obtuvo, cuando conocemos a este Dios grande, bueno, justo, fiel, digno de alabanza, entonces podremos estar satisfechos con Dios, gozosos de nuestra salvación, firmes en nuestra esperanza, agradándole a Él en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Usted y yo necesitamos constantemente lo que en
medicina le llaman educación continua. Usted y yo debemos ser expuestos constantemente a la verdad bíblica para entender, para comprender mejor nuestra fe, para nosotros discernir mejor quién es Dios, quiénes somos nosotros y la gran obra que ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la lección de esta petición que está haciendo Pablo. Te pido que sean llenos del conocimiento de tu voluntad para que ellos anden como es digno del Evangelio, como es digno del Señor. Amén. Para terminar, quiero decir esto. En el mensaje anterior habíamos visto que fue Epafras. Epafras parece que fue un discípulo de Pablo que se convirtió cuando Pablo estaba predicando en Éfeso. Cuando Epafras se convierte, se cree que él fundó la iglesia de Colosas. Y después de un tiempo, Epafras va a la cárcel a visitar a Pablo y Epafras le cuenta todo lo que está pasando en la iglesia de Colosa a Pablo. Y le cuenta de los grandes progresos que habían hecho los colosenses. Les contó la fe que tenían en Cristo, por eso él da gracias a Dios por la fe que tienen. Les contó el amor que tenían por los santos. Les contó la esperanza que tenían. Alguien diría, bueno, Pablo los va a felicitar. La verdad, no vemos ninguna felicitación. Al contrario, aunque da gracias a Dios, les dice, no es suficiente. Hay que crecer. Pido a Dios que ustedes crezcan. Pido a Dios que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad. Eso implica una cosa, de que ellos no tenían todo claro. Que ellos necesitaban seguir creciendo en el entendimiento, en el conocimiento de su salvación, en el entendimiento de la voluntad de Dios. Amén. Hermanos, resistamos el orgullo de querer pretender que todo lo sabemos. Ni siquiera Pablo, cuando le escribe a los filipenses dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. Y este era el apóstol Pablo. Al contrario, olvidando lo que queda atrás, yo me extiendo a lo que está delante, decía el apóstol. Amén. De esto se trata la vida eterna. De esto se trata la vida eterna. Conocer a Dios. Que no se jacte el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía, ni el sabio en su sabiduría. El que se va a alabar, alábese en conocer que yo soy Jehová y que hago misericordia y juicio. La vida cristiana se trata de conocer a Dios. Y como lo dijo Jesucristo, porque alguien diría, sí, yo conozco a Dios, no a Jesucristo, pero a Dios sí. No, el conocimiento de Dios es el conocimiento de Jesucristo. Si usted no conoce a Jesucristo, usted no conoce a Dios. Y por eso yo le digo en este tiempo, mi amigo, mi amiga que nos visita, en especial si usted ha pensado que es cristiano, porque usted un día hizo alguna oración, o usted repitió algo, o porque usted comenzó a visitar una iglesia y porque le gusta estar en medio de personas como creyentes. Si usted nunca se arrepintió de sus pecados, si usted nunca abandonó sus pecados, si usted nunca puso su confianza en Jesucristo, es una evidencia de que usted no nació de nuevo y que usted ha vivido engañado o engañada. Es una evidencia que usted no conoce a Dios. Quizás de vez en cuando le guste leer la Biblia, de vez en cuando vengo a la iglesia, pero déjeme decirle una cosa, si usted nunca se arrepintió de sus pecados y nunca procuró el perdón de sus pecados, si usted no puso su confianza en Jesucristo para su salvación, reconociendo que Él es la única manera y único suficiente para salvarlo, usted no está en la fe. Usted no conoce a Dios. Y la única manera para que eso suceda es cuando usted, convencido por el Espíritu Santo de que usted está perdido en sus pecados y si usted no se arrepiente, usted el día que muere, usted se va a ir a una eternidad sin Dios. Pero convencido por el Espíritu Santo que usted es un pecador y usted corre a Cristo y pone su confianza en Cristo,
entonces usted, dice la Biblia, ha nacido de nuevo. Usted empieza a conocer a Dios a través de conocer a su Hijo Jesucristo. Jesús le dijo a sus discípulos, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Conocer a Dios es exclusivamente y estrictamente conocer a Cristo. Y conocer a Cristo demanda exclusivamente arrepentimiento y fe. Si usted no lo procuró, usted todavía está en sus delitos y pecados, mi amigo, mi amiga. Arrepiéntase, reconcíliese con su Hacedor, reconcíliese con su Creador. Usted no necesita nada que este mundo pueda ofrecer. Lo que este mundo le ofrece es temporal. Mi amigo, usted necesita arrepentirse de sus pecados. Usted necesita humillarse y reconciliarse con Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pido que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Thomas Scott fue un predicador inglés de los años 1700. Él escribió el libro El poder de la verdad. Fue una autobiografía. Y él cuenta cómo luego de tener varios años pastoreando una iglesia en Inglaterra, se dio cuenta, después de estudiar las Escrituras, después de reunirse con John Newton, que era como su pastor, se dio cuenta que él, aunque era un pastor y predicador, no era un creyente. Él reconoció que nunca había nacido de nuevo. En otras palabras, él decía, no soy un creyente. En ese libro él hace un relato honesto, pero desafiante también. Porque si es cierto que hay un tiempo donde hay mucha gente que se están engañando creyendo conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, es en este tiempo. Él se tuvo que humillar y tuvo que reconocer que su conocimiento de Dios era escaso, por no decir nulo. Nuestra oración, como nuestra visión, como la visión de esta iglesia, enseñar a las personas y a las familias a crecer en el conocimiento de Cristo. Que usted pueda conocer a Cristo, que Cristo se pueda revelar a usted, que usted pueda correr a la cruz, reconciliarse con su Creador, recibir el perdón de sus pecados y el regalo de la vida eterna. Quiero leer, antes de terminar, una oración de los puritanos ingleses. Los puritanos fueron unos cristianos ingleses del siglo XVII que ellos entendieron que esta reforma, la reforma protestante iniciada por Lutero y Calvino, no había afectado totalmente a Inglaterra. Ellos querían de alguna manera un divorcio total de la iglesia con la iglesia de Roma, con la iglesia católica romana. Al final, en este afán de separarse, ellos rompieron relaciones y a ellos se les llamó los puritanos. Si hay una característica de los puritanos es que tenían una profunda espiritualidad. Era gente que tenía una profunda conciencia de qué pecaminosos eran y tenían una extraordinaria disciplina de oración familiar y personal. Y un autor recoge varias oraciones de estos puritanos. Quiero leer para terminar una de ellas. Dice así: Señor Jesús, dame un arrepentimiento más profundo. Dame un horror del pecado, el pavor de aproximarme a él. Ayúdame en mi debilidad a huir del pecado
y celosamente resolver que mi corazón será solamente tuyo. Dame una confianza más profunda para que yo pueda perderme, para encontrar en ti el lugar de mi reposo, la primavera de mi ser. Dame un conocimiento más profundo de ti mismo como Salvador, Maestro, Señor y Rey. Dame una mayor fuerza en la oración secreta, más dulzura en tu palabra, una seguridad más firme de tu verdad. Dame una santidad más profunda en el hablar, en el pensar, en el actuar, y no me dejes buscar virtud moral aparte de ti. Sé profundo en mí, gran Señor, labrador celestial, para que mi ser sea un campo arado, para que las raíces de gracia se extiendan en todas partes, hasta que solamente tú seas visto en mí. Tu belleza dorada como cosecha de verano, tu fecundidad como la abundancia de otoño. Yo no tengo ningún maestro sino tú solamente, ninguna ley sino tu voluntad, ningún placer sino tú mismo, ninguna riqueza sino la que tú me das, ningún bien sino tu bendición, ninguna paz sino lo que el Señor me concede. Yo no soy nada sino lo que tú me haces que yo sea. Yo no tengo nada sino lo que recibo de ti. Yo no puedo ser nada, mas esta gracia me adorna. Vacíame profundamente, amado Señor, y luego lléname a punto de rebosar con agua viva. Amén. Que el Señor nos conceda el poder crecer en el conocimiento de su voluntad y en el conocimiento de Él cada día más, y que nuestra vida sea un reflejo de ese conocimiento creciente. Oremos.